¿Qué tal? ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, habiliten las cámaras. Así arrancamos. Bien, supongo que debe haber muchos que están rindiendo algún que otro parcial. Sí, hoy había de procesal, Claro. teoría general del proceso. Teoría general, antes era procesal, civil y comercial. Ah. Bien. ¿Alguna consulta sobre los temas que vieron conmigo el viernes pasado? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿No? No, nos habían subido los temas que entraban en el parcial. Sí. Y figuraba, obviamente, hurto, pero nos pusieron a partir de los artículos 164 y demás. El hurto es el 162. O sea que ahí habría un error, porque yo interpreté que entra. Lo pusieron. No, pero no lo pusieron del 162. A ver, yo justo tengo a mano en el teléfono el archivo que subieron. Profe dice del 164 al 172 inclusive. Incluye hurto, robo, abigato, extorsión y estafas. Eso dice el punto de delito. Ahí lo estoy viendo, tienen razón. Tienen razón, ya le escribo a Natalia. Yo por las dudas, doctor, qué sé yo, porque como soy anciana e interpreto todo mal. Sí, por las dudas, alguno se queda... No, es verdad, algunos vieron que cuando llegan los exámenes uno empieza a dejar temas de lado. Claro. Y uno puede agarrar y puede decir, no, pero decía el 162 al 172. Una interpretación restrictiva de los temas. Y otro puede decir, sí, pero pará, decía de hurto a estafa. Claro. Ya le escribo a Natalia para que lo corrija. Después, doctor, lo de la ley 13.944, de deberes, ¿no? de asistencia familiar. Sí. Esto sigue vigente, desde 1950 se habrán actualizado algunas cosas, pero dice que se impondrá prisión de 1 mes a 2 años, o multa, ¿no? A los padres que no prestan los medios indispensables a la subsistencia de su hijo menor de 18 años. ¿Esto sigue vigente? Creo que hubo unas modificaciones en la ley de asistencia familiar y demás. Sobre todo porque si tenemos en cuenta el año en el que se sancionó, ¿sí? No sabría decirte bien específicamente porque no es un tema que yo manejo. ¿Sí? Bueno. Creo que creo que lo tiene asignado un profesor, no sé quién, ese tema. Bien, y no es un tema que maneje, y segundo que tampoco lo suelo ver en lo que es lo cotidiano. ¿Sí? Sé que existen, yo sé que creo que había un apunte del doctor Taza, me parece que lo había subido al blog en su momento, de Penal MDQ. Lo voy a buscar entonces. Sí, porque todas estas leyes, todas estas normas tienen que ser interpretadas de manera, si se quiere, conjugada con otro tipo de normas. Como por ejemplo lo que es la ley 26.845, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la violencia de género, violencia contra la mujer y demás. Perfecto. Profesor, entonces, ¿cuáles son los artículos que tenemos que ver con usted en artículos? Conmigo es de hurto a estafa. Sería del 162 al 172. ¿Sí? Ya le dije ahí, ya le mandé un mensaje a la doctora Castro para ver si puede hacer la corrección sobre eso. ¿Sí? Bien.
Bueno, arrancamos con lo que nos toca hoy, que es el delito de aborto. ¿Sí? Vamos a ver el delito de aborto, como era conocido ante la reforma, o como dice Bonpadre, el IVE, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Este es uno de los temas más espinosos porque tiene muchas discusiones de distinto tenor, filosóficas, sociales, culturales, ¿sí? Religiosas y demás. Entonces tenemos muchas posiciones encontradas sobre las cuales no ahondaremos nosotros, porque eso escaparía a lo que es el estudio de la materia, ¿sí? Escaparía a lo que es el estudio del derecho penal, parte especial. Acá son los tipos penales que se reconocen, qué requisitos se necesitan para entender que una conducta es reprimida o puede ser reprimida penalmente, ¿sí? Y si bien, como les dije recién, no vamos a entrar en discusiones filosóficas, socioculturales y demás, sí por ahí se podrá llegar a colar alguna posición, ¿sí? De este tipo mientras vamos desarrollando el tema, ¿sí? Bien. En este tema, chicos, es importante que ustedes tengan el código actualizado, ¿sí? Fíjense que la reforma, no sé, creo que se hizo una copia. Bien. Qué feo que se me escuchaba en el acople. La última reforma de estas normas son de la ley 27610. 27610-2021, ¿sí? Bien, y los artículos que fueron reformados son del 85 al 88. Eso lo tuve que imprimir hoy porque no tengo el código actualizado. Bien. También creo que sería importante que buscaran la ley 27610, que marca algunas cuestiones que son inherentes al estudio de la materia, ¿sí? Bien. A ver si... No, pasa que tengo papeles de todo tipo en el escritorio. Sí. Bueno, remarco, chicos, es importante que cuando vayan a estudiar el tema aborto tengan el código actualizado, ¿sí? Porque cambia totalmente. Nosotros teníamos un supuesto, una legislación anterior que hacía referencia a determinadas cuestiones. Por ejemplo, la normativa anterior hablaba de mujer embarazada. El nuevo código, con la reforma de la 27610, no habla de mujer embarazada, ¿sí? Habla, en definitiva, de persona gestante, que puede ser mujer o que puede ser alguna persona que se autoperciba como, no sé, del género masculino y demás. Esto último tuvo en consideración la ley que viene a proteger lo que es la identidad de género, ¿sí? Bien, este tema creo que tienen, tienen un apunte de Bonpadre subido al blog de Penal 2 MDQ, ¿sí? Van a ver que cuando van a la pestaña que dice artículos, es uno de los artículos más recientes. Creo que hay uno de hurto vinculado a la pandemia, y después está este de Bonpadre, ¿sí? Que viene a hablar de lo que es el IVE, o la interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Hechas estas aclaraciones en cuanto al material y en cuanto a la metodología de la clase, tenemos que arrancar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿En qué momento tenemos vida? ¿Sí? ¿Desde qué momento el derecho penal empieza a proteger la vida? Van a ver que ustedes, cuando vieron el delito de homicidio, les dijeron, ¿o no? ¿Cuándo se comete el homicidio? Cuando está nacido el bebé.
Cuando ya está nacida la persona, tiene vida. Bien. Entonces, nosotros tenemos que el homicidio arranca desde el nacimiento de una persona. ¿Sí? Y toda la etapa anterior, previa del embarazo, ¿qué es? Todo ese lapso de una mujer o una persona gestante, hablando en términos que fueron incorporados, todo ese periodo previo al nacimiento del feto, ¿qué sería? La gestación. El aborto, la gestación, o sea, homicidio para condenación. Sería la etapa de gestación, ¿sí? Ahora bien, ¿está bien que yo diga que cometí homicidio sobre un feto? No, según la ley penal no, ¿Por qué? porque tiene que estar nacido y con vida. Entonces, a todo lo que es la etapa previa, nosotros lo vamos a llamar aborto, ¿sí? Porque el Código Penal hablaba de aborto. Si nosotros tenemos que una persona ha nacido, en el momento de su nacimiento para adelante va a ser lo que es homicidio, ¿sí? En la etapa previa al nacimiento vamos a estar frente a lo que se llama aborto. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es el aborto? Es la Porque el Código interrupción del Penal- embarazo. Es la interrupción del embarazo. Destrucción del feto. ¿Cómo? Lo último que dijeron que es. La destrucción del feto. Exactamente. En realidad vamos a ver que nuestro Código Penal no ha definido lo que es el aborto, ¿sí? Pero si nosotros seguimos a los penalistas nos van a decir que es equivocado hablar de la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque se puede interrumpir ¿sí? Y el feto puede nacer como... Entonces, cuando nosotros hablamos de aborto, tenemos que entenderlo como contrario a nacer, ¿sí? Como la destrucción del feto. Chicos, ¿a todos se le corta o solo a una persona? Sí, lo último que dijo prácticamente entendió. ¿Pero me escuchan todos bien en general o solamente tienen una o dos personas problemas de eso? Sí, pero se va cortando a veces. Ah, bueno. Está bien. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Decía, el aborto es contrario a nacer, ¿sí? Entonces, desde la posición de Bonpadre, lo que nosotros tenemos que entender por aborto es la destrucción del feto. ¿Sí? Es la destrucción del feto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo entendemos como interrupción del embarazo, entonces estamos dentro de un concepto equivocado, porque yo puedo interrumpir el proceso de gestación, ¿sí? Y el feto puede nacer con vida. ¿Sí? Como son aquellos que nacen 7 mesinos, supongamos, o que nacen a los 6 meses y medio y demás. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿qué es lo que dice el nuevo artículo? ¿Cómo está redactado? Porque yo no tengo el código actualizado. Sí, igual ahora cuando lleguemos al nuevo artículo, yo se los voy a leer, ¿sí? Es importante que lo busquen en internet porque cambia un montón, ¿sí? Pero yo cuando lleguemos específicamente a la norma, se las voy a leer y se las voy a marcar, ¿sí? Nosotros lo que estamos tratando de entender ahora es qué es el aborto. Porque más allá de que se ha modificado la ley, se habla de la interrupción voluntaria del embarazo, la realidad es que el aborto sigue existiendo en Argentina, para determinados supuestos. Pero el delito de aborto sigue existiendo, ¿sí? Si no se cumple con los nuevos requisitos legales que están previstos en la norma, entonces se va a cometer la figura de aborto tal cual está redactada, ¿sí? No es que desapareció totalmente el código, eso no es así. Bien. Importante cuando nosotros hablamos de aborto, tenemos que tener estos elementos. Primero, una mujer embarazada, ¿sí? Imagínense que nosotros no podríamos llegar a hablar de aborto cuando estamos en presencia de lo que es un embarazo psicológico. Al decir de Bonpadre, para cometer estas figuras es necesario tener el objeto material sobre el cual recae la conducta. ¿Sí? Que es una mujer embarazada y que es un feto con vida, que es el segundo momento, es el segundo requisito. Primer requisito, mujer embarazada. Segundo requisito, feto con vida.
Entonces, en un embarazo psicológico no podríamos hablar de aborto. La pregunta es la siguiente. Vieron que hay algunos tipos de embarazo que se gestan fuera del útero. ¿Sí? Esto tiene un nombre técnico médico. Ectópico. Embarazos ectópicos. Ectópico, está bien. La pregunta es, ¿se puede cometer el delito de aborto en un embarazo de este tipo? No, yo creo que no, porque el feto tiene que estar anidado al útero de la mujer, si no, no se va a seguir desarrollando. Claro, médicamente no es Sí. posible. Exactamente, en este caso lo que dice buen padre es que estamos en presencia de un delito de comisión imposible. ¿Por qué? Porque el embarazo ectópico tiene un único destino, ¿sí? Tiene un único fin. Entonces no se podría hablar de aborto sobre algo que inevitablemente va a suceder. Bien, 2 requisitos les mencioné hasta ahora: mujer embarazada, ¿sí? Que el feto esté con vida. Y el tercero y último es que exista esa relación de causalidad. ¿Sí? El aborto tiene que ser producto de la conducta que ha desarrollado el sujeto activo. ¿Sí? Tiene que existir esa relación de causalidad. ¿Por qué? Porque si el feto pierde la vida por una circunstancia que es ajena a mi conducta, no se me puede imputar la conducta de la que estamos hablando. ¿Sí? Bien, repito los requisitos: mujer embarazada, feto con vida y esa relación de causalidad. Muy bien. Ustedes van a ver que también con esta relación de causalidad tiene que atribuirse el resultado, ¿sí? El resultado es que se produzca la muerte del feto. Si no se produce la muerte del feto, ¿sí? Y cumplimos con todos los requisitos, quizás estemos ante un caso de tentativa. ¿Sí? Esto lo voy adelantando como para que sepan que la tentativa en estas conductas son admisibles. Bien. Van a ver que ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. ¿Se me escucha? Bien. Sí, perfecto. ¿Qué micrófono tenés, Emanuel? Parece de radio. Sí, es para eso. Ese te está preparando para el examen oral el jueves, me parece. No, me veo Está bien. difícil, pero igual. Bien. Cuando estudien el tema van a ver que tenemos distintos conceptos de aborto, ¿sí? El concepto de aborto vulgar, el concepto médico, ¿sí? El concepto jurídico. A nosotros el que nos interesa es el concepto jurídico. Si vemos el anterior, el concepto médico, van a ver que está más vinculado con la interrupción del embarazo, ¿sí? El concepto vulgar va a estar más relacionado con la pérdida del bebé. A nosotros solamente nos interesa el concepto jurídico, que es el que nos va a dar la conducta que está reprimida penalmente, ¿sí? Bien. El bien jurídico tutelado. Y acá es donde se puede mechar, ¿sí? O donde va a entrar en discusión las cuestiones que se debatían, ¿sí? Cuando hablamos de aborto. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado? Si decimos que lo que se está protegiendo con la norma es la destrucción del feto, ¿sí? Entonces, desde el ámbito penal de la norma, el bien jurídico tutelado es la vida del feto. ¿Sí? Desde el ámbito penal, desde el derecho penal, parte especial, el bien jurídico tutelado es la vida del feto, siguiendo la posición de buen padre en este aspecto. ¿Sí? Muy bien. Dijimos que teníamos un límite, que a partir del nacimiento teníamos lo que es el homicidio. ¿Sí? Y que toda la etapa previa es aborto. Ahora, tenemos que definir desde dónde parte el aborto. ¿Sí? Desde dónde el derecho penal va a partir para proteger, ¿sí? A este feto que está por nacer o que va a desarrollar todo este proceso fisiológico,
¿desde dónde el derecho penal va a intervenir? Que es la famosa pregunta, ¿desde dónde hay vida? ¿Sí? ¿Desde qué momento hay vida? ¿Qué pregunta, no? Sí, porque para el Código Civil a partir de la concepción, pero para el Código Penal no. Bien, ahí pregunta desde el momento, sí. Los dejo pensar 2 minutos, ¿sí? Y ustedes me tiran otra respuesta. Acá tenemos a alguien que citó el Código Civil. Yo quiero escuchar otras voces, a ver qué me dicen. Mientras tanto, retomo lo del bien jurídico. A pesar de que, o sea, pareciera que el debate del aborto es novedoso y demás, ¿sí? De novedoso no tiene nada, porque es bastante antiguo. Por ejemplo, en Roma ya existía el aborto. Y cuando se hablaba de aborto en el Imperio Romano, ¿sí? Se hablaba de otro bien jurídico tutelado, que ¿cuál era? Era proteger el honor de la... El aborto en la época romana era utilizado como un instituto, ¿sí? Para proteger el honor de la familia. Si nosotros vamos a etapas posteriores a la Primera Guerra Mundial, fíjense, estamos hablando de 1918 en adelante, ¿sí? Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la ley de Suecia, si no es la ley de Suecia, es de Suiza, ¿sí? Se utilizaba el aborto para proteger las taras de sangre suecas. ¿Por qué? Porque las mujeres eran violadas en ese periodo entre guerras, ¿sí? Eran violadas por soldados alemanes. Entonces, en la ley de Suecia se promulgó el tema de este instituto del aborto para proteger la pureza de la sangre, ¿sí? De ahí, que ahora no porque fue derogado, pero de esa ley es que nuestro código toma un viejo proyecto de Suecia y lo incorpora al artículo 86, al viejo artículo 86. ¿Sí? Y en ese supuesto se hablaba de los abortos no punibles, que era la famosa discusión de aquellos embarazos que provenían de una violación. En el inciso segundo, primero tenemos el inciso primero, que era el aborto eugenésico, y en el inciso segundo, que teníamos el aborto, que era el embarazo que era producto de una violación, ¿sí? O de atentados al pudor de una mujer idiota o demente. En ese supuesto del 86, la Corte, en el fallo FAL, creo que en el año 2009, ¿sí? hizo una interpretación sobre la norma y dijo que existían 2 supuestos. ¿Sí? El primer supuesto, que era de mujeres que habían sido violadas. Segundo supuesto, de aquellos atentados al pudor de mujeres que no se encontraban en sus facultades, ¿sí? Mentales y demás. Esa fue la vieja discusión, porque antes de la interpretación de ese fallo, se discutía, o algunos organismos, para negar la posibilidad de que una mujer acceda al aborto, decían no, el inciso es un solo supuesto y se requieren las 2 condiciones. La Corte dijo que no, que eran 2 supuestos, y que además, ¿sí? Y todas las distintas provincias, ¿sí? Para que adoptaran protocolos para acelerar los procesos. ¿Sí? Y que no se tardara, porque la realidad es que cuando ese expediente llegó a la Corte Suprema, y el chico ya tenía como 5 años. ¿Sí? Entonces la Corte dijo que para evitar esto se tenían que agilizar los procesos y se tenían que instalar protocolos. Y que en esos supuestos alcanzaba con una declaración jurada firmada por la víctima o por un representante de la víctima, según fuera el caso. Y nada más. Bien, entonces retomamos, ¿sí? Y les pregunté desde qué momento tenemos vida para hablar de aborto. Y ahí vamos a tener 2 momentos, ¿sí? Ahí vamos a tener 2 momentos. La posición de la fecundación, ¿sí? Y la teoría de la anidación. Teoría de la fecundación y la teoría de la anidación.
En Roma, por ejemplo, se entendía que creo que después de 14 días, ¿sí? De 14 o 21 días, no me acuerdo bien, a partir de ese momento consideraban que había vida, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entre la teoría de la fecundación y la teoría de la anidación. En que la teoría de la... nosotros en el Código Penal lo que entiende la mayoría de los autores es que ha adoptado la teoría de la anidación, ¿sí? La teoría de la anidación es cuando un óvulo fecundado, ¿sí? Cuando un óvulo fecundado ya se encuentra adherido a la pared del útero, ¿sí? Este proceso se puede dar entre 14 y 21 días. Si nosotros vemos este proceso que tenemos, son dos componentes. Primero, tenemos el óvulo fecundado, pero también tenemos una madre o una persona gestante, ¿sí? Y tenemos ese óvulo fecundado adherido a ese útero. Si nosotros entendemos que la teoría que debería aplicarse es la teoría de la fecundación, ¿sí? Podríamos llegar a entender que se puede dar el delito de aborto en casos de óvulos fecundados que ni siquiera están dentro del útero de la persona gestante. ¿Sí? Si nosotros decimos, no, la teoría que se aplica es la teoría de la fecundación, entonces si yo tengo un óvulo fecundado dentro de un recipiente, vengo yo, tiro el recipiente del piso, ya estaría cometiendo aborto. ¿Sí? Por eso, esta teoría es criticada desde el ámbito de los penalistas por decir que amplía en demasía, ¿sí? Que amplía en demasía el ámbito de injerencia del derecho penal. Y además estaríamos interviniendo, o el derecho penal estaría interviniendo en situaciones en las cuales no sabemos si se va a producir, ¿sí? Si se va a producir un proceso de gestación. ¿Sí? Porque ese óvulo fecundado puede ser incorporado al útero o insertado en el útero de la mujer o de la persona gestante, y puede ser que no se desarrolle. O que el desarrollo sea negativo. Entonces, ¿cómo estaríamos reprimiendo penalmente algo que no sabemos si se va a dar? Por eso, compadre, citando o hablando de Roxin, dice que eso sería quizás un poco contundente las palabras, ¿no? Pero siguiendo a Roxin, compadre dice que eso sería penar en el imaginario, ¿sí? Una situación o una circunstancia que no sabemos si se va a dar. Por eso ustedes tengan en cuenta que la posición teórica que se adopta en el Estado argentino, en el ámbito del derecho penal, ¿sí? Yo remarco que es en el ámbito del derecho penal, es la teoría de la anidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, por otro lado, es la más práctica. La teoría de la anidación también es la más práctica para definir cuál es el objeto, ¿sí? Cuál es el objeto que está protegido por la norma. ¿Sí? También es cierto, como dijo una compañera, que el Código Civil habla de... Yo no sé bien cómo lo define ahora, pero el Código Civil hablaba desde la concepción. Eso es cierto. Entonces, o sea, el Código Civil te hablaba desde la concepción, y el Código Penal te hablaba de mujer embarazada, en la cual ya tenemos, ¿sí? Un útero adherido, perdón, un óvulo fecundado adherido al útero. ¿Sí? Acá también es importante lo que nosotros decimos, que los conceptos de derecho civil no son obligatorios para el ámbito penal. ¿Sí? Y que el ámbito penal a veces se sirve o se da sus propios conceptos en algunas cuestiones. En este caso, la adopción de esta posición es uno de ellos. Es un supuesto de lo que vengo mencionando. ¿Sí? Bien.
Ahora sí, esto eran temas, esto es una parte general que se sigue aplicando y ahora deberíamos ir a lo que se aplica ahora, ¿sí? Bien, le voy a pedir a los que tienen el código a mano, que está desactualizado, que lo tengan a la vista, ¿sí? Y que yo a medida que vaya leyendo el 85 vayan haciendo una comparación rápida sobre lo que dice ahora la norma, ¿sí? Bien, el nuevo artículo 85 dice el o la. Estos dos términos son criticados por Compadre porque dice que eran innecesarios, ¿sí? Yo creo que en realidad el legislador tuvo en cuenta, o sea, el o la está más vinculado con una cuestión de, no sé si de género, pero más orientada en ese sentido, ¿sí? Como para no definir o no dar conceptos que están vinculados única y exclusivamente con lo masculino. Bien, el artículo 85 dice, el o la que causare un aborto será reprimido, ¿sí? Que causare un aborto será reprimido y condición de 3 si obrare sin consentimiento de la persona gestante, ¿sí? Si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Es decir, tenemos una mujer que está embarazada, ¿sí? Tenemos una mujer que está embarazada y un tercero, vamos a suponer que la mujer esta va a un control de rutina, ¿sí? Va a un control de rutina y el especialista médico le realiza un aborto sin su consentimiento, ¿sí? Ese es el ejemplo que se me viene a la mente. Pero en definitiva es una mujer a la cual un tercero le realiza un aborto sin su consentimiento, ¿sí? Ese es el primer supuesto. En este caso dice que la pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante, ¿sí? En el inciso primero tenemos un resultado que es la muerte de la persona gestante. Fíjense cómo el código habla de persona gestante. El viejo código hablaba de mujer embarazada. El viejo código decía si obrara sin consentimiento de la mujer, ¿sí? Fíjense cómo habla de la mujer. En el inciso segundo hablaba sin el consentimiento de la mujer. En este caso, nuevamente, como les digo, el código nuevo es mucho más amplio porque respeta lo que es la nueva ley, ¿sí? Que está vinculada a lo que es la identidad de género. Bien, inciso segundo, con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. ¿Sí? Con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante, es decir, vamos a suponer, la mujer presta su consentimiento, ¿sí? Luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Esta es, más allá de que en el inciso primero se habla de persona gestante, la reforma importante viene a partir de acá, si se quiere. ¿Sí? A partir de este inciso es donde se nota o donde se ve la repercusión de la reforma, chicos. Esto es lo que les marcaba de la ley 27.610. Ustedes tienen que leer el artículo 4, ¿sí? El artículo 4 de la ley 27.610 dice que la interrupción de su embarazo, la mujer podrá decidir, o la persona gestante podrán decidir la interrupción de su embarazo hasta la semana 14. ¿Sí?
Es decir, el IVE, ¿sí? Lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, se puede decidir hasta la semana 14. Una pregunta, ¿por qué cambiaron el término mujer por persona gestante? Por la ley de identidad de género. ¿Sí? Porque supongamos, una mujer se puede percibir como un hombre. Supongamos que vos tenés una pareja en la cual está integrada por 2 mujeres, ¿sí? Pero una de ellas se percibe como un masculino, como perteneciente al género masculino, ¿sí? A pesar de que se percibe como perteneciente al género masculino, decide, ¿sí? o toma la decisión de quedar embarazada para tener un hijo. Entonces la ley, cuando te habla de persona gestante, te habla de aquella persona, ¿sí? De aquella persona que tiene la capacidad de gestar, pero que no necesariamente se identifica con el género femenino. ¿Sí? A eso está, por eso está vinculado a eso, a la reforma de la ley de identidad de género, que es la 26743. Bien, el artículo 4 de la ley 27610 les dice: las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive, ¿sí? Del proceso gestacional. ¿A qué conclusión llegamos con esto, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué surge de este límite temporal? El cual es una decisión, o sea, es una decisión de política criminal, ¿sí? Se entiende que hasta la semana 14, inclusive, es un periodo, ¿sí? Es un periodo razonable para llevar adelante el IVE, ¿sí? O sea, hasta la semana 14 no es delito. A partir de ahí Exactamente, hasta la semana 14, ¿sí? No hay aborto o no hay delito. De la semana 14, en realidad sería a partir de la semana 15, porque si el código de la ley dice la semana 14, ¿sí? Inclusive, de la semana 15 en adelante ya estamos frente a la figura o el delito de aborto. Salvo que se den determinados supuestos que ahora vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Compadre dice que esta nueva reforma también genera, ¿sí? Genera o plasma ciertos derechos que tienen las personas gestantes, ¿sí? Al IVE o a la interrupción voluntaria del embarazo. Y que esos derechos son los siguientes: decidir la interrupción del embarazo, ¿sí? Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud. Estos chicos, por ejemplo, lo menciona un padre como diciendo que uno de los fundamentos que se utilizaba era la cuestión sociocultural o socioeconómica, ¿sí? En la cual se decía que determinado sector no accedía digamos, a los abortos que eran pagados en clínicas o en determinados sistemas de salud, y que por lo tanto terminaban yendo a lugares clandestinos, y que esto generaba una desventaja, ¿sí? O una cuestión de discriminación negativa, si se quiere. Bien, requerir acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud. 3. Requerir y recibir atención post-aborto de los servicios del sistema de salud. Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Eso lo menciona en el artículo 2 de la ley 27610. Un trato digno, respetándose las convicciones personales y morales de la paciente por parte del personal del sistema de salud, ¿sí? Esto creo que es, esto del trato digno también viene un poco a plasmar lo que se hace en los embarazos ahora, ¿sí? Que se habla mucho de la dignidad, ¿sí? A parir de la mujer en el momento que va a dar a luz, ¿sí? Y de cómo tienen que las clínicas adaptar los protocolos para respetar, ¿sí? O para que se hable de un embarazo respetado,
¿sí? Por ejemplo, antes había procedimientos en los cuales las mujeres que iban a dar a luz eran atadas a la cama. ¿Sí? Eran atadas de pies y manos. Entonces con esto de las distintas leyes que fueron promulgadas para respetar el embarazo y la decisión de la mujer, también viene a continuar un poco de la línea en esta ley que estamos comentando. Al respeto de la privacidad, preservándose un ambiente de confianza entre la paciente y el personal de salud, debiendo evitarse toda injerencia ilegítima por parte de terceros, ¿sí? Al resguardo de lo confidencial y del secreto médico. Esto creo que plasma lo que ustedes han visto del secreto profesional vinculado en el ámbito médico, ¿sí? Respetar las decisiones que se tomen al respecto del ejercicio de sus derechos reproductivos, ¿sí? Esta posibilidad de decidir. Tener acceso a la información que sea necesaria sobre su salud, los métodos de interrupción del embarazo, las consecuencias del alcance de la práctica, ¿sí? Y 10º, un tratamiento de calidad conforme los estándares suministrados por la OMC. Esto es del artículo 5 de la ley 27610, ¿sí? Ahí están mezclados el artículo 2 y el artículo 5. Bien. ¿Esa ley la tenemos que saber también? Para mí, en esta ley, los artículos más importantes son el 4, ¿sí? El 4 justamente que habla de esto que yo leí recién, que es el tema de la posibilidad de decidir la persona gestante. El artículo 2 que te menciona algunos derechos, ¿sí? Que te menciona algunos derechos. A ver, yo se lo marco para el examen, pero ya que es un tema que generó tanta discusión y que sigue siendo tan importante, ¿sí? Que sigue siendo tan importante, estaría bueno que por lo menos, o sea, le dieran, aunque sea una sola leída, toda la ley. Total, no son muchos artículos. Sí, creo que son 20, 18 artículos. ¿Sí? Bien. Bueno, artículo 4, artículo 5, el artículo 10. Bien, ¿cuáles son los requisitos para acceder al IVE? ¿Sí? Para acceder al IVE y que no sea considerado aborto. Uno ya lo mencionamos, que es una persona gestante, ¿sí? Que sea una persona gestante y que tenga esa posibilidad de gestación. Ese es el primer requisito. Que el aborto sea requerido por la persona gestante. ¿Sí? Estamos hablando, chicos, de los requisitos para el IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Yo estoy hablando de lo que se necesita para que la conducta no sea considerada aborto. Primero, una mujer o una persona gestante, ¿sí? Segundo, que esta persona requiera la interrupción del embarazo, ¿sí? Si esta persona lo requiere, estamos hablando de voluntad. El consentimiento informado, ¿sí? El consentimiento informado es cuando los médicos, ¿sí? Le informan a una determinada persona las consecuencias que puede tener. ¿Sí? Se informan las consecuencias que puede tener esta práctica médica. Buenas tardes, Mónica. El otro requisito, que esta persona pueda expresar su consentimiento, tiene que expresar su voluntad. Si es una persona mayor de 16 años, no hay... ¿Cómo? El otro requisito... Se cortó, ¿sí? Profesor, sí. Bueno, repito los requisitos. Primero, una mujer, ¿sí? O una persona gestante con capacidad de gestar. ¿Sí? Que el aborto sea requerido dentro de esas 14 semanas. ¿Sí? Que se le preste el consentimiento informado. ¿Sí? Habíamos quedado en esta.
que la persona que presta ese consentimiento, si es mayor de 16 años, lo va a poder prestar ella, ¿o no? Y si es menor de 16, ¿quién lo hace? El representante legal. ¿Sí? Según corresponda, lo hace el representante legal. Quinto, y este es otro de los que mencionamos con anterioridad, que al momento de realizarse la práctica, el feto esté con vida. ¿Sí? Esos son los requisitos para el IVE. Es decir, que si uno tiene todos estos requisitos, no va a cometer la conducta típica de aborto. ¿Sí? No sé si me entendieron, chicos, porque a veces pareciera como un juego de palabras y puede resultar confuso. ¿Sí? ¿Me entendieron esto que les acabo de decir? Sí, se entendió. Bien. Bien. Ahora sí, vamos directamente a la ley. El 85, inciso 1, recuerden que es el aborto sin consentimiento, ¿sí? Que se va a reprimir con prisión de 3 a 10 años, se verá el sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. Esta es la figura agravada. El inciso 2, que es esta introducción del IVE, nos dice: de 3 a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. ¿Sí? El inciso segundo es un aborto, generalmente con los tutores legales que se rehusan, la cuestión termina judicializándose. ¿Sí? Porque no se olviden que cuando estamos en presencia de un menor en el cual existe una cuestión de este tenor, además de los tutores y curadores, siempre hay una representación promiscua. ¿Qué significa esto? Que siempre va a participar el asesor de menores, con este doble control. Entonces los tutores no es que pueden hacer lo que quieran, sino que también el menor está representado, ¿sí? El menor está representado por el asesor de menores. Y si los tutores no lo hacen, seguramente el asesor de menores lo hace. De hecho, cuando la Corte Suprema en el fallo False expresó sobre el aborto, ¿sí? Se llegó a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario que fue introducido, que fue, digamos, interpuesto por el asesor de menores. En este caso, el asesor de menores, ¿de quién era el asesor? ¿A quién representaba en ese fallo? A la chica. Al feto. Exactamente. En ese caso, el asesor de menores representaba al feto. A pesar de que la persona gestante era una chica menor. ¿Sí? Pero en ese caso, el feto era representado por el asesor de menores. Así que fíjense la intervención que tiene. De hecho, en un fallo con resonancia que ha tenido en Mar del Plata estos últimos días, ¿sí? Se ha presentado, se ha articulado un recurso diciendo que yo no sé si será sí o no, no lo sé, solo lo traigo a colación para que vean la importancia que tiene la intervención del asesor de menores. ¿Sí? Acá en un caso de juicio por jurados, de acuerdo a lo que dicen las noticias, el letrado plantea la nulidad porque no se le dio intervención al asesor de menores. Yo no sé si será sí o no. Simplemente repito, lo marco para que vean la importancia que tiene en un proceso, ¿sí? La intervención del asesor de menores cuando hay personas que son menores, ya sea como víctimas, ¿sí? Ya sean como víctimas o como aquellas que han cometido el delito. ¿Sí? Bien. Inciso segundo, si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación, ¿sí? Y siempre que no median los supuestos del artículo 86. Acá queda reflejado eso que yo les dije. Con posterioridad a la semana 14 cometemos el delito de aborto, salvo que estemos en las previsiones del artículo 86. Artículo 85. Será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena el funcionario público
o la funcionaria pública o la autoridad de establecimientos de salud profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contra de un aborto en los pacientes autorizados. ¿Sí? En el artículo 85 bis, que es el que les acabo de leer, se reprime la conducta de todos aquellos que pertenecen al sistema de salud que se negaren o que dilataren el IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se los leo de nuevo? Artículo 85 bis. Será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad de establecimiento de salud profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Casos legalmente autorizados, IVE. ¿Sí? Es lo que le mencioné con anterioridad. Hasta la semana 14, con el consentimiento informado, ¿sí? Que la persona haya prestado su voluntad, de acuerdo, si es mayor de 16, con su voluntad alcanza, si es menor, con los representantes, ¿sí? Los del 86. Y esta norma es importante que la relacionen con el artículo de la ley 26. Profe, tengo una consulta. Sí. Si yo como médico me niego a hacer el aborto, tengo de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Pero si yo en el caso de que de hacer el aborto, yo te hablo como si yo fuese un médico, ¿no? Y Sí. por X causas se muere la persona gestante, ¿me como 10 años preso? O sea, es un poco confuso, ¿no? ¿Quién lo ampara en ese caso? Pero depende cómo sea el tema. Esa es la famosa frase de los profesores, depende cómo sea el tema. Primero, ¿en qué caso te negás? Un ejemplo que tu religión lo prohíba. Entonces, vamos a resolverlo así. Yo les iba a leer el artículo 10 porque lo primero que salta de acá es cuando hablamos de profesionales que están obligados a desarrollar el IVE y cumplir con esta práctica médica, lo primero que uno recuerda de constitucional los derechos humanos es la objeción de conciencia. ¿Sí? Como acaba de decir un compañero, que tu religión lo prohíba. Es importante en esa situación o en ese contexto que ustedes lean el artículo 10 de la ley 27610. El artículo nos dice, objeción de conciencia. Él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia a los fines del ejercicio de la misma. Perdón, a los fines del ejercicio de la misma deberá a. Mantener su decisión en todos los ámbitos público, privado o de la seguridad social en los que ejerza la profesión. Es decir, yo tengo objeción de conciencia sobre este tema, lo tengo que expresar en todos los ámbitos que sea necesario. ¿Sí? 2. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otro profesional en forma temporánea y oportuna sin dilación. Profesional, ¿sí? Y a mí me vienen con este tema, si yo es algo que no quiero practicar porque la religión me lo prohíbe o no creo en esto, ¿sí? Lo tengo que derivar de manera inmediata a otro profesional. ¿Sí? El problema sería que yo demorara la cuestión. El problema sería que yo estoy en contra del aborto y demorara la cuestión, ¿sí? Al punto tal de que mi demora hiciera que no se pudiera realizar esta práctica. Entonces Sí. cae en el 85 bis. Ahí podría caer en el 85 bis. ¿Sí?
C. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Y el artículo termina diciendo, perdón, el artículo continúa diciendo, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. ¿Sí? En estos casos nosotros vamos a tener que ahora después, al final voy a responder a lo que dijo el compañero si la mujer se muere. En estos casos, si existe un riesgo para la vida de la madre, ¿sí?, o la persona gestante, el médico está obligado a intervenir. ¿Sí? No solamente por esta ley, sino que está obligado a intervenir por muchas otras normas. Porque en definitiva, si la vida de la persona gestante está en riesgo, ¿sí?, significa que se puede morir. Ustedes imagínense que el médico, que es aquella persona que le puede salvar la vida a esta persona, directamente no realiza o no cumple con su función porque dice, yo estoy en contra del aborto. ¿Podría haber Che, abandono de persona ahí también? Y podés entrar en una cuestión de abandono de persona porque el médico tiene una posición de garante, ¿sí?, o podés entrar en alguna otra figura. ¿Sí? Pero eso será una cuestión que deberá resolverse de acuerdo a las particularidades que se dé, porque no se olviden que cuando ustedes hablan de abandono de persona o de posición de garante, no tiene que existir la posibilidad, ¿sí?, de que la víctima o la persona que se encuentra en esta posición pueda ser asistida por otra. ¿Sí? ¿Con qué artículo dijo que lo teníamos que relacionar que justo cuando lo dijo se cortó? Este es el artículo 10 de la ley 27.610. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Esto es lógico, o sea, por más que yo tenga objeción de conciencia sobre el tema, ¿cuál sería el fundamento para negar atención post-aborto? Si el aborto ya sucedió. ¿Sí? El post-aborto es con posterioridad. Son los tratamientos curativos con posterioridad. Finalmente, el artículo dice, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles según corresponda. Bien, el compañero dijo algo de qué pasa si sucede la muerte de la mujer. ¿Sí? También dijo que podría elevarse a ver si estoy en lo correcto, que la pena podría elevarse hasta 15 años. Algo así, no sé quién fue el que dijo, antes de que empezara con esto. Bueno, la pena de 15 años es del artículo 85, ¿sí? Y la pena de 15 años del artículo 85 es para el aborto sin consentimiento. ¿Sí? No es el caso de la mujer que va a solicitar el IVE y el médico se niega a atenderla. No, la pena de 15 años no es de ese supuesto. La pena de 15 años, ¿sí?, por el resultado muerte, es cuando la víctima, ¿sí?, cuando la persona gestante fallece por un aborto que no es consentido. Es decir, la persona, vamos a poner el ejemplo nuevamente, la persona gestante se fue a hacer un control de rutina del embarazo que está llevando adelante y aquella persona que lo tenía que controlar le llevó un aborto, ¿sí?, llevó adelante un aborto sin su consentimiento. ¿Sí? Y además de que mata el feto que esta persona estaba gestando, además también termina en víctima ella. ¿Sí? La pena de 15 años, chicos, esto tiene que quedar claro, la pena de 15 años del artículo 85 es para el aborto sin consentimiento. ¿Sí? Es un Claro, aborto... ni siquiera el consentimiento informado, profe, ¿no? En ese caso. No, no hay consentimiento, o sea, Directamente. la persona gestante no quería realizar un aborto. Y si la persona de gestante presta informado, consentimiento y muere, ¿cómo sería Si ahí? la persona, si la creo persona que lo abarca gestante, consentimiento. si la persona gestante presta el consentimiento y muere, ¿sí?, y muere,
Y bueno, ahí tendremos que ir a ver otras cosas, ¿sí? Quizás la muerte se produjo por negligencia médica. Entonces quizás Profe. estemos en presencia de un homicidio culposo. Profesor, ¿entiendo mal o se aplica el código cuando han pasado las 14 semanas, o sea que no sería permitido el IVE, y la ley del IVE hasta las 14 semanas, ¿está bien? ¿En referencia a qué? A esto de las penas, todo lo que es del código es pasadas las 14 semanas, ¿o me equivoco? Porque si no sería permitido por la ley. No, en realidad la ley en qué supuestos corresponde el IVE, ¿sí? Y el Código Penal, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la ley 27610, regula el aborto, que son todos aquellos supuestos en los cuales no corresponde el IVE, ¿sí? Supongamos que el aborto es consentido y la mujer muere, y bueno, habrá que ver si en realidad el aborto que se realiza, ¿sí? El aborto que se realiza y la producción o el resultado de muerte es la consecuencia inmediata. Quizás el médico al analizar podría haberle dicho, mirá, si vos realizás este aborto, la consecuencia es inmediata, que muera el feto y vos. ¿Sí? Entonces ahí ya no pasa a ser una cuestión de interrupción del embarazo, sino que pasa a ser una cuestión de vida entre la mujer, ¿sí? O la persona gestante y el feto. Y el médico tiene que, o sea, ahí empiezan a jugar los reglamentos médicos, ¿sí? Y los distintos protocolos. Si usted tenía la posibilidad de salvar a una, ¿por qué llevó adelante un procedimiento en el cual se iban a morir las dos personas? ¿Sí? Ojo, esto depende. A ver, también yo he escuchado casos que nunca se han judicializado, que nunca han llegado a la justicia, en el cual una mujer sabía que el feto iba a morir apenas naciera y que eso implicaba un riesgo para su vida y la mujer ha continuado adelante. ¿Sí? Y en el caso, o sea, el hecho terminó en la muerte de los dos. Pero a pesar de eso, la mujer continuó con la decisión. ¿Sí? Esto del consentimiento y la producción del resultado de muerte hay que verlo caso por caso, porque por ahí, o sea, son cuestiones que se pueden resolver desde distintos lados. ¿Sí? No hay una matriz para resolver los casos todos igual. Porque quizás el resultado de muerte de la mujer es por una negligencia médica. ¿Sí? Quizás la mujer muere a pesar de prestar el consentimiento para el aborto por una negligencia médica. Qué sé yo, no sé, porque el tipo que estaba haciendo el aborto se olvidó una pinza dentro del útero de la mujer y esto le produjo una infección, que no va a ser el primer caso, chicos. ¿Cuántos casos hay que un médico se olvidó una pinza adentro del organismo de una persona? ¿Sí? A mi hermana le dejaron gasas cuando tuvo el cuando tuvo la operación del embarazo. ¿Qué pasó? Cuando tuvo al nene, le tuvieron que hacer... Ella tenía cesárea, en ese momento los médicos estaban de paro, la atendió un practicante, no le hicieron la cesárea, y bueno, tuvo el parto natural y inmediatamente la llevaron a operaciones y cuando salió de la operación, a los días la notamos que estaba verde y cuando la revisaron, le habían dejado gasas adentro. Sí, eso es le produjo infección y nada, tuvieron que volver a operarla. Pero lo decían así como que estaban re acostumbrados a que pase algo así. Una septicemia, claro. Lo de las gasas y las operaciones es lo más común. Yo creo que cuando uno se despierta de la anestesia, lo primero que tiene que preguntar es, che, ¿no me habrán dejado una gas, no? Por la duda, medio un chiste, porque es lo más común, eso es lo más común que yo he escuchado, que se olviden una gasa. Por eso, como uno de los protocolos que los médicos tienen cuando realizan operaciones es contar los distintos instrumentos médicos.
¿sí? Cuando se realiza una intervención médica, es lo mismo que el protocolo vieron que en el protocolo de un vuelo tienen el piloto y el copiloto, o sea, uno dice algo y el otro lo van controlando, hacen un doble control. En el tema de las intervenciones quirúrgicas, se hace un control sobre los instrumentos médicos que se llevan a la operación. ¿Para qué? Para que no les falte uno. Si falta una pinza, ya saben dónde quedó. ¿Sí? Sí, pero muchas veces no lo hacen a eso, porque yo conozco un caso de una persona que se murió porque le habían dejado un instrumento quirúrgico adentro. Y sí, bueno, puede fallar. O sea, la realidad es que los protocolos existen, pero Profe, a veces no son igual, útiles. perdón, no sé si me quedó claro algo. Sí. ¿Puede ocurrir la muerte de la persona gestante sin que haya la necesidad de una mala praxis de parte del médico, no? O una negligencia. Sí, puede darse. El tema es que no lo vas a Sería tener. típico, pero... Si no lo tenés previsto, como no está previsto dentro del aborto, y no era algo que se podía dar. ¿Sí? No te olvides que en ese caso, la persona que se puso en la posición de riesgo fue aquella persona que quiso llevar adelante la interrupción del embarazo. ¿Sí? Siempre que no haya una mala praxis. Bien. Vamos al 86, chicos. El 86 dice que no es delito de aborto, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, fuera del artículo 86, fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante. 1. Si el embarazo fuere producto de una violación, en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante él o la profesional o personal de salud interviniente. Acá quedó redactado lo que yo les decía de la interpretación de la Corte en el año 2009. ¿Sí? 2. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Esto de la declaración jurada en su momento era ir y firmar en una comisaría un papel en el cual se decía, o sea, tengo un embarazo que es producto de una violación. No se requería algo formal, sino, o sea, algo que fuera medianamente testimonial, si se quiere, en un sentido, ¿sí? Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Esto es el famoso aborto eugenésico, o sea, si continúas con el aborto, puede ser que fallezcas, ¿sí? Entonces, esto es el caso que yo les decía de la decisión de la persona gestante de si va a continuar, ¿sí?, con el aborto, con el proceso de gestación, a pesar de que sea un riesgo para su vida. Porque en este caso, fíjense que lo que dice la norma es con el consentimiento de la persona gestante. ¿Sí? Embarazo de riesgo. Va una mujer, le dice al médico, mira, tenés un embarazo de riesgo. Si vos continúas con el embarazo, no solamente puede morir el bebé, sino que podés morir vos. Es urgente que terminemos con el embarazo ahora. Ese es el supuesto. ¿Sí? Artículo 87. Será reprimido o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le costare. Bien. Esto lo voy a relacionar con lo siguiente. El delito de aborto es doloso siempre, ¿sí? Es de dolo directo. Pero también se admite la figura de dolo eventual. Yo digo la figura en cuanto al aspecto subjetivo, ¿sí? Es dolo directo, ¿sí? Y dolo eventual. En Argentina no existe el aborto culposo. ¿Sí? Esto remárquenlo bien, no existe el aborto culposo. Sin perjuicio de lo cual, me acuerdo que una vez un profesor español me hizo un comentario y hizo todo un análisis explicando
de por qué para él existía el aborto culposo, ¿sí? En el ámbito argentino. Lo que pasa que el profesor español lo que no sabía es que nosotros en las figuras culposas tenemos números clausus, ¿sí? O sea, si no está previsto en el Código Penal, no se puede hablar de figura culposa. El aborto del 87, que es el que con violencia causale un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuera notorio o le constara. Imaginemos una situación en la cual existe una situación de violencia de género, ¿sí? En el cual tenemos, por ejemplo, un hombre que golpea a la mujer, y que a pesar de que la mujer está embarazada, vamos a suponer de 4 o 5 meses, ¿sí? O que ya se le nota el embarazo, a pesar de esto, sigue con las prácticas violentas, ¿sí? En uno de esos episodios, digamos que los golpes que le propina el hombre a la mujer derivan en el aborto, ¿sí? En el aborto de ella. Esa sería la situación. ¿Por qué es un caso de dolo eventual? Porque el sujeto activo tiene la capacidad, ¿sí? Tiene la voluntad de desarrollar la conducta, ¿sí? Sabe que se puede dar, y así todo continúa con la misma, es decir, asume los resultados probables. O sea, no quiere que aborte, pero sabe que puede pasar, digamos. No quiere que aborte, pero sabe que puede pasar y asume la consecuencia. Claro, no importa ¿Sí? si pasa o no, le da lo mismo. Le da lo mismo, en realidad, no tanto que le da lo mismo, sino que asume lo que puede pasar. ¿Sí? Esa es la idea. Y es la diferencia con la culpa con representación. En la culpa con representación, el sujeto que se utiliza en los... La gran diferencia entre la culpa con representación y el dolo eventual, ustedes lo suelen ver con lo que son las picadas ilegales y demás. ¿Y ¿Sí? si el En la embarazo culpa no con fuese notorio? Si el embarazo no fuese notorio, y la figura te dice... La figura te dice si el estado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le costare. ¿Sí? La figura te da la solución. Primero, supongamos, esta situación de pareja en la cual, perdón, voy a terminar primero lo que dije. En la culpa con representación, chicos, el sujeto activo, ¿sí? Digamos que confía en sus habilidades. Y en esas habilidades que confía, cree que no va a pasar el resultado. En el dolo eventual, ¿sí? La persona o el sujeto activo asume esas consecuencias. Es decir, si un tipo le pega a una mujer que está embarazada, ¿sí? Y la tira al piso y la patea, sabe que puede producirse un aborto. ¿Sí? De eso no hay duda. El compañero preguntó, ¿sí? Si no le constare, si no fuese notorio, ¿sí? O no le constare. Vamos a agregar no le constare como dice la norma. La norma exige que tiene que ser notorio. Es decir, se tiene que ver a simple vista. Ahora, si no es notorio y el sujeto activo conoce de esa situación, también es típica la conducta. Es decir, supongamos, en el ejemplo que yo le mencioné, el embarazo de la mujer no era notorio, pero el tipo sabía que estaba embarazada. ¿Sí? Distinto es que no fuera notorio y que no supiera. ¿Sí? Que no supiera de manera fehaciente. Porque si la mujer le dice, mira, tengo un retraso de 2 meses, más allá de que no haya un test de embarazo, ¿sí? Y vos podés pensar que, mirá, si tiene un retraso de tantos días, era muy probable que estuviera embarazada, y vos lo sabías. ¿Sí? $88. Será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que, luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediara en los supuestos previstos en el 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. ¿Sí? Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible.
Vamos con el 88 nuevo. La persona gestante que luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no me digan el supuesto 86, de su propio aborto consistió en otro se lo causara. Es decir, en el 88 quedan afuera, ¿sí? Es para todos esos supuestos que no cumplen ni con el 14, ¿sí? O sea, perdón, digo que no cumplen con los 14 meses y con todos los requisitos para el IVE, y que tampoco encuadran en las excepciones previstas en el 86. ¿Sí? La tentativa no será punible en este caso. Es decir, aquella mujer o persona gestante, mientras está realizando el hecho, desiste de la acción. ¿Sí? Creo que este es uno de los pocos supuestos en el Código Penal en el cual se declara que la tentativa no es punible. El hecho de que no sea punible tiene que ver con una cuestión de política criminal. ¿Sí? En el cual el legislador entendió, bueno, la persona gestante quería desarrollar un aborto y después desistió de la misma. ¿Sí? En este caso no, como una cuestión de criterio bajo una cuestión de un examen de razonabilidad, es innecesario reprimir penalmente a alguien que ha desistido de desarrollar un aborto. ¿Sí? En la etapa, claro está, de la tentativa. Hablamos de tentativa siempre que hay actos de ejecución que se van desarrollando, pero que no se ha producido todavía el resultado de la norma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se produce el resultado de la norma no podemos hablar de tentativa y menos de desistir de la acción. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Sí, yo de este último artículo, cuando dice Sí. podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. No entiendo, porque Sí. primero dice que causare y después, ¿cuáles son las circunstancias? Y mirá, se puede... en realidad yo creo que esa parte de la norma fue redactada en base a algunos supuestos en los cuales no encuadrarían en el 86, pero que una mujer podría llegar a alegar. ¿Sí? Por ejemplo, que ha tenido una relación violenta, ¿sí? o que ha sido siempre producto de lo que es violencia de género, y digamos que desarrollar o llevar adelante un embarazo lo pone en una situación que podría afectar, si se quiere, sus facultades psíquicas, ¿sí? o psicológicas, como ha pasado. Por eso, cuando dice que le hicieran excusable, son supuestos que se pueden dar de manera particular, ¿sí? En un caso particular. Antes, un caso, me suena, no sé si, pero hubo un caso de una chica que fue violada, ¿sí? Que fue violada y llevó adelante su propio aborto. Y cuando se resolvió, la absolvieron por el aborto eugenésico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la víctima lo que decía es que cada vez que llevaba adelante este embarazo y demás, ¿sí? No hacía otra cosa que recordar la cara o el rostro del violador. Entonces se entendía que esa situación alteraba y la ponía en una situación, ¿sí? Que afectaba gravemente su psiquis. ¿Sí? Por eso yo creo que cuando las circunstancias lo hicieron excusables, si nosotros hablamos del 86, ¿de qué hablamos? El embarazo fuese producto de la violación, ¿sí? Estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante, pero por ahí no te habla de contexto de violencia de género. O de otro tipo de contexto. ¿Sí? Hace poco salió un caso, un fallo que yo no... Voy a dar mi opinión acá. No sé si estoy de acuerdo o no con la solución jurídica, ¿sí? Quizás esté más en desacuerdo que otra cosa. Una mujer que había tenido, creo que 4 o 5 hijos, de padres distintos, ¿sí? Las relaciones se habían dado todas en un contexto de vulnerabilidad, en los cuales, lo que decía el fallo y en los cuales hubo distintos organismos, hablaban de un contexto de violencia de género. ¿Sí?
¿Qué fue lo que pasó? Esta mujer terminó matando, sí, al hijo menor. ¿Sí? Terminó matando a un bebé de 2 meses. Y en ese hecho se hablaba de que era un contexto de violencia de género y que esto lo había llevado a aquello y por lo tanto la terminaron sobreseyendo. ¿Sí? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la solución, pero bueno, son casos en los cuales a veces determinadas circunstancias, más allá de que no estén previstas, por ejemplo acá, en los artículos que mencionamos, pueden ser valoradas para, digamos, exculpar, si se quiere, a los autores. ¿Sí? Un caso muy, muy complejo, ese que les acabo de mencionar, muy complejo, porque se mezclan muchas cuestiones, ¿sí? Se mezclan muchas cuestiones, y incluso desde lo jurídico. Creo que se hizo cita de normas que no sé si correspondían. Pero bueno, qué sé yo, en el derecho es todo opinable, ¿sí? Uno puede decir una cosa y justificarlo, y otro puede decir, uno puede leer un fallo que dice, en base a sus argumentos, blanco. Uno lo termina de hecho y qué bien, es blanco, la verdad que me convenció. Ahora, lees ese fallo con distintos argumentos y con una solución opuesta y decís, che, me convenció, la verdad que en realidad no es blanco, es negro. ¿Sí? Entonces, en el derecho, chicos, y en lo que es la profesión de abogado, ¿sí? Es siempre una cuestión de argumentar. Es siempre una cuestión de argumentar. Uno argumenta en base a lo que son los hechos, ¿sí? Los hechos del expediente, y en base a lo que son las normas y las leyes. Ustedes lo han visto, distintos autores tienen quizás hasta 2 posiciones sobre lo que es la misma norma. Fíjense que sobre el 165, que es el robo con el resultado de muerte, tenemos 3 visiones distintas sobre la norma. ¿Sí? Y de acuerdo a esas 3 visiones, ustedes pueden dar una posición que puede ser que es totalmente distinta a la otra. ¿Sí? Yo digo, bueno, en el 165 solo entran los homicidios culposos. Bien, la pena es... Bien, y otra posición dice, pero solo los dolosos. Y dolo y culpa no es lo mismo. ¿Sí? Entonces es una cuestión siempre de argumentar. De hecho, los debates en la sanción de una ley, ¿de qué se trata? ¿De argumentar o no? Yo creo que cuando se argumenta es como el verdulero, ¿sí? Que te dice, mira, acá te vas a llevar, esta es la mejor naranja de Mar del Plata. ¿Sí? Te la vas a llevar esta naranja y te convence de que vos te lleves ese producto y que ese producto es el mejor y que otro mejor no vas a conseguir. ¿Sí? Y cuando un abogado argumenta, hace eso, te dice, mira, esta es la mejor solución para este caso. La mejor interpretación de la norma es esta. La solución en base a las normas que yo te propongo es esta. Y otra solución mejor posible no hay. Eso es argumentar, chicos. Y eso es lo que hacen los buenos abogados. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, creo que es la última clase. No, profe, sí. Disculpad, tenía una duda con el tema de la tentativa por ejemplo, si una persona ejerce violencia de género, golpea a una mujer con el objetivo por ahí de terminar con ese embarazo, ¿eso tampoco admitiría tentativa? ¿Cómo es? Pero la tentativa es de la... Sí, decime. Sí, decime. No, una persona que golpea a su mujer con el objetivo de que ella termine con el embarazo por alguna cuestión, no sé, se me ocurre. Sí. Pero la tentativa es de la persona gestante, ¿eh? Claro, en ese sentido está hablando de la persona gestante. Eso, no Sí, entendía eso. No, pero el 88 no es el caso del 87. Claro, bueno, está bien. El 88 te habla de la persona gestante que quiere desarrollar el embarazo, que quiere llevar adelante un aborto que no queda encuadrado en el 86 ni en el IBE. ¿Sí?
En el 87 no, es otro supuesto en el cual una persona golpea a una persona gestante y le puede provocar un aborto. Está bien, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, doctor, ¿esto entra para el parcial? Pues según lo que nos pasaron, no está. Es un tema de tasa. Yo, la verdad que, no sé, llévense de lo que dice, háganle la consulta a la doctora Castro. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Yo creo que es lo que ella subió al campus, que se va a tomar esa. ¿Sí? Entiendo que se va a tomar lo que dice el campus. Pero por la duda consúltenlo a ella porque justo este tema es del titular. ¿Sí? Perfecto. Y doctor, ¿tiene algún conocimiento en qué hora se va a tomar a la gente virtual? Generalmente es el horario de clase de cada comisión. ¿Sí? O sea, mientras estén tomando presencial, pueden estar tomando virtual. Sí. Los dos a la vez. A la comisión 1, que es a las 5, y a la comisión 2, 6:30. Perfecto, sí entra lo del doctor. aborto, ¿eh? Muchas gracias. Es hasta el 88, dice acá la profe Castro. No escuché. ¿Cómo? Claro, que en la bolilla que menciona ella los delitos contra las personas y la vida, dice que es del 79 al 88. O sea que esto de aborto sí entraría. Entonces entra aborto. Si es del 79 al 88, entra. Sí. Del 79 al 88. Sí. Bueno, entonces ya no hay duda, no hay discusión. Este tema, recuerden que está en el blog MDQ Penal 2, ¿sí? Y es el apunte de un padre. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo, así continúan estudiando. Cualquier Última consulta. ¿Tenemos una clase de repaso con el doctor Manuel? ¿Puede ser? Porque estamos todos que no sabemos ya qué hacer. No, la verdad que no sé. No, ¿por qué no le mandan un mail que la doctora Castro se lo dejó? Le consultan directamente a él. ¿Sí? Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.